En lo alto de una montaña de Galilea, tres hombres siguieron a su maestro, sin saber que estaban a punto de presenciar lo imposible. El rostro de Jesús cambió. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz que no pertenecía a este mundo. Y entonces aparecieron Moisés y Elías. La montaña tembló. El cielo habló. Una voz desgarró la realidad misma. La transfiguración no fue solo gloria, fue un presagio del sacrificio más oscuro de la historia. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra. La transfiguración de Jesús. El sol descendía lentamente tras las colinas de Galilea. El aire de aquella tarde parecía denso, cargado de un silencio anormal. Pedro, Santiago y Juan seguían a Jesús montaña arriba, sin comprender por qué su maestro los había llamado en secreto, lejos de los demás discípulos. El sendero se estrechaba entre peñascos ásperos, y cada paso parecía resonar como un presagio. La montaña era alta, y a medida que ascendían, el viento comenzaba a soplar con un gemido extraño, semejante a lamentos en la distancia. Los tres hombres intercambiaban miradas nerviosas, pero nadie se atrevía a hablar. Había algo en el rostro de Jesús, una determinación severa y un silencio tan absoluto que parecía cortar el aire. Cuando al fin llegaron a la cima, el horizonte se extendía como un mar oscuro. El crepúsculo teñía los cielos de un rojo ardiente casi sanguíneo. Jesús se apartó unos pasos, elevó los ojos al cielo y comenzó a orar. Sus labios se movían en un murmullo incomprensible, un susurro que parecía resonar con voces ocultas, como si la tierra misma respondiera en ecos graves. Entonces ocurrió. Un resplandor imposible comenzó a emanar de su cuerpo. Primero fue apenas un brillo, como si la luz de las estrellas se concentrara en torno a él. Luego esa luz creció hasta volverse cegadora. Sus vestiduras se tornaron de un blanco sobrenatural, tan puro que parecía desgarrar la vista, como si no perteneciera a este mundo. Pedro cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Santiago retrocedió, temblando como un niño ante el trueno. Juan, el más joven, sintió que su alma era atravesada por esa luz, como si desnudarla ante una presencia terrible y santa a la vez. Pero no era solo luz, no. Había algo en ella que era más que gloria. Era un fuego que quemaba sin consumir, un juicio antiguo, una revelación que helaba la sangre. De pronto la silueta de Jesús se alzó en medio del resplandor, y a su lado aparecieron dos figuras. Hombres, sí, pero no del todo. Eran altos, cubiertos por mantos que parecían tejidos de sombras y fuego. Sus rostros eran conocidos en las Escrituras. Moisés, el que había visto a Dios en el Sinaí, y Elías, el profeta arrebatado en un carro de fuego. Los tres conversaban. Sus voces eran graves, como truenos apagados, y cada palabra parecía abrir grietas en el cielo. Los discípulos apenas podían escuchar fragmentos. El éxodo, Jerusalén, el cumplimiento, la entrega, palabras cargadas de destino, como si anunciaran un sacrificio cósmico que iba más allá de la carne y la sangre. Pedro, en medio del terror, balbuceó: Señor, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Su voz temblaba y el eco de sus palabras se perdió en la vastedad de la montaña. No sabía lo que decía. Estaba intentando aprisionar lo inaprisionable, reducir lo incomprensible a lo humano. Pero entonces el aire cambió. Un rugido atravesó la cima, como si la tierra misma gimiera. Las nubes descendieron de repente, densas, oscuras, envolviendo todo en una neblina espesa. El resplandor se volvió más terrible aún, como si la montaña hubiera sido arrancada del mundo y lanzada al abismo del cielo. Los discípulos cayeron al suelo, rostro contra la tierra, temblando como hojas. Y de aquella nube una voz retumbó. No era un sonido común, sino un estruendo que partía la carne y desgarraba el alma. Una voz que era trueno, relámpago y abismo. El terror de los 3 hombres fue indescriptible. Era como si todo lo creado hubiera enmudecido, como si cada átomo de la realidad se inclinara ante esas palabras. La voz no era solo sonido, era una fuerza que penetraba hueso y espíritu.
un juicio que revelaba lo oculto, un poder que ni la muerte podía resistir. Y en un instante el resplandor cesó. Las figuras de Moisés y Elías se desvanecieron como humo arrastrado por el viento. La nube se disipó. El silencio regresó, pesado y absoluto. Jesús estaba de pie frente a ellos, otra vez con la apariencia humilde de siempre, vestido en las ropas de un simple rabí. Pero sus ojos aún contenían destellos de aquel fuego eterno. Los discípulos seguían postrados, sin aliento, con el corazón golpeando. Jesús se acercó, los tocó suavemente y dijo con una calma sobrecogedora: «Levantaos, no temáis». Ellos alzaron la vista lentamente, aún temblando, y lo vieron, humano otra vez, pero con un misterio indeleble grabado en su presencia. Era el mismo Jesús, y sin embargo ya no lo era. Habían visto más allá de la carne. Habían contemplado un destello del poder divino, del rostro terrible de la eternidad. Al descender de la montaña, el aire era distinto. El mundo parecía apagado, como si toda la creación hubiera presenciado lo mismo y guardara silencio. Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Pedro, Santiago y Juan guardaron silencio, pero en sus corazones ardía un temor sagrado. Habían visto la gloria de Dios, pero también un presagio de oscuridad, de sufrimiento, de sangre. La transfiguración no era solo una revelación de gloria, era un anticipo del Calvario, una preparación para el horror que vendría, porque en aquella montaña, entre luz cegadora y voz de trueno, habían entendido algo que el mundo entero ignoraba. La majestad divina y el terror del sacrificio estaban entrelazados, y aquel que brilló como el sol en su gloria, pronto sería colgado en la oscuridad de una cruz. Años más tarde, cuando Pedro relató lo que había visto, su voz aún temblaba. Decía que aquella visión no era una fábula inventada, sino testimonio de lo terrible y lo santo. Decía que la montaña ardía en su memoria como una herida abierta, porque la transfiguración no fue solo una promesa de vida eterna, fue un encuentro con el misterio que aterra y salva, con la gloria que quema y purifica. Fue el recordatorio de que lo divino no siempre se manifiesta en dulzura, sino en un poder que hace temblar los cimientos del universo. Y aquel resplandor, aquella voz en la nube, seguirán resonando en los oídos de quienes se atrevan a recordar: el Hijo del Hombre es más que un maestro. Es el misterio eterno, la luz que aterra y la oscuridad que salva.